¿Alguna vez has sentido que el universo te ignora? Que, por más que pidas con fe, nada cambia. Como si hablaras al vacío, esperando una señal que no llega, una respuesta que se esconde detrás del silencio cósmico. Y sin embargo, otros parecen lograrlo. Personas que piden y reciben, que visualizan y manifiestan. ¿Qué hacen ellos que tú no? ¿Y por qué, si tú deseas con la misma intensidad, la realidad no se transforma? Hay algo que no te dijeron. Un método oculto, silenciado por siglos. No es magia barata ni frases bonitas en redes sociales. Es conocimiento puro. Conocimiento que transforma. Hoy vas a conocer el verdadero lenguaje del universo. Y no solo eso. Vas a entender cómo usarlo. Cómo despertar dentro de ti una frecuencia capaz de mover los hilos invisibles de tu realidad. Samael Aun Weor, maestro gnóstico y viajero del alma, lo explicó hace décadas. El universo no responde a palabras vacías. Solo reacciona a vibraciones verdaderas. Y es justo eso lo que descubrirás aquí. Cómo hablar desde el alma. Cómo conectar tu deseo con una fuerza más grande, más sabia, más poderosa. Pero cuidado, una vez que lo aprendas, no hay marcha atrás. Porque cuando se abre la puerta del conocimiento, la ignorancia ya no puede justificarse. Hoy aprenderás a reprogramar tu mundo, a modificar tu vibración, a convertir cada palabra en un acto creativo. Te mostraré paso a paso cómo abrir ese canal sagrado, cómo sentir que ya no estás solo ni perdido, que el universo te escucha, pero no de la forma que te enseñaron, sino cómo funciona realmente. En los próximos minutos vas a descubrir el primer error que bloquea tu comunicación con la fuente, y cuando lo veas, será imposible no reconocerlo en tu propia historia. También te enseñaré la primera clave para sintonizarte con esa energía invisible que todo lo contiene. Y no necesitas tener experiencia espiritual ni haber leído cientos de libros. Solo necesitas estar dispuesto a recordar algo que tu alma ya sabe. Porque lo que estás a punto de aprender no se trata de atraer cosas. Se trata de transformar tu frecuencia para convertirte en un canal consciente del universo. Así que si alguna vez sentiste que la vida tenía más que ofrecerte, pero no sabías cómo abrir esa puerta, este video es para ti. Y te digo algo más. Si llegas al minuto 10, te revelaré la palabra exacta que Samael usaba para despertar los mundos internos. No es una palabra cualquiera. Es un portal. Un comando vibracional que, cuando lo pronuncias con intención, cambia tu energía por completo. Suscríbete ahora, si esto te resuena, porque el viaje apenas comienza. Y créeme, el minuto 10 cambia todo. ¿Y si te dijera que el universo siempre te respondió, pero tú nunca entendiste el idioma en el que hablaba? ¿Y si el silencio que sentiste no era indiferencia, sino una frecuencia distinta a la tuya? Imagina por un instante que estás gritando dentro de una habitación insonorizada. Gritas con fuerza, con desesperación, con lágrimas si hace falta. Pero el otro lado no escucha. No porque no esté ahí, sino porque el canal está cerrado. No sincronizado. Así vivimos la mayoría, deseando desde el ruido, esperando desde el miedo, decretando desde la carencia. Y entonces nos frustramos. Decimos que el universo no funciona, que eso de manifestar es para otros, que no es real. Pero no es que no funcione. Es que nadie te enseñó a usarlo. Te dieron frases hechas, te dijeron cree y lo lograrás, pero no te explicaron cómo opera la energía que lo sostiene todo. Hoy vas a conocer esa mecánica interna. Porque hablar con el universo no es un acto poético. Es un acto técnico. Preciso. Tan concreto como hablar con otra persona. Solo que aquí no usas palabras, sino vibración. No usas gritos, sino alineación. Y ahí es donde Samael Aun Weor fue tan claro como revolucionario. Él decía, el verbo crea. Pero solo cuando el verbo nace del ser. ¿Qué significa esto? Que tus palabras solo tienen poder cuando están conectadas con tu esencia, no con tu ego. Cuando no salen de la necesidad, sino de la certeza. Y esa es la gran diferencia entre pedir y crear. Entre desear y manifestar. La mayoría pide desde el vacío, esperando llenar un hueco. Pero el Creador vibra desde la plenitud, desde la fe encarnada,
desde el saber interno de que lo que pide ya es suyo. Ahora quiero llevarte a una escena, una que probablemente conoces muy bien. Estás acostado, mirando al techo en la madrugada. No puedes dormir. Te duele algo que no puedes nombrar del todo. Quizás una ruptura, una traición, un miedo al futuro. Cierras los ojos y murmuras una súplica. Dios, universo, vida, lo que sea, dame una señal. Dime qué hacer. Y esperas. A veces te duermes llorando. A veces te levantas más confundido. A veces simplemente nada pasa. ¿Por qué? Porque estás hablando desde la frecuencia del desespero. Estás enviando una señal. Sí, pero esa señal no tiene dirección. No tiene coordenadas claras. Es como un grito lanzado al aire sin intención ni ruta. Y el universo no responde a gritos. Responde a comandos energéticos. A configuraciones internas coherentes. Y eso es lo que no sabías. Samael enseñó que la realidad externa es solo un reflejo de la arquitectura invisible que habita en nosotros. Él lo llamaba la estructura energética del ser. Según sus enseñanzas, si no ordenas tu mundo interno, tus palabras no generan movimiento real. Solo ruido. Como un instrumento desafinado. Por eso hay personas que repiten afirmaciones todos los días, que hacen visualizaciones y leen libros enteros, pero su vida no cambia. Porque no han cambiado ellos. No han entrado en sintonía con el plano donde la creación sucede. Y aquí viene lo revelador, ese plano no está afuera. Está en ti. En lo que piensas sin darte cuenta. En lo que sientes cuando nadie te ve. En lo que crees verdaderamente sobre ti y sobre el mundo. No lo que dices que crees, sino lo que vibra en lo profundo de tu sistema nervioso, de tu memoria celular, de tu inconsciente. Esa es la frecuencia con la que el universo te escucha. Y responde. Entonces el primer paso no es hablar. Es prepararte para hablar. Es limpiar el canal. Sintonizar tu emisora. Y para eso debes saber algo. El universo no se manipula. Se coopera con él. No es un genio que concede deseos. Es una red de energía inteligente que te responde con la misma precisión con la que tú vibras. No castiga ni premia. Refleja. Por eso, cuando piensas nunca tengo suerte, el universo no analiza si mereces o no tener suerte. Solo te dice, he recibido tu frecuencia, nunca tengo suerte. Confirmado. Y te devuelve eso. Es espejo, no juez. Es frecuencia, no opinión. Entonces, ¿cómo cambiar la respuesta? Cambiando la señal. Y para cambiar la señal, necesitas más que palabras. Necesitas presencia, coherencia, intención y emoción. El verdadero lenguaje del universo es multisensorial. Va más allá del pensamiento. Abarca cuerpo, alma y emoción al mismo tiempo. ¿Y cómo logramos esa coherencia? Samael nos dejó pistas. Enseñó que cada palabra debe estar acompañada por el fuego interno del deseo elevado. No del deseo egoico, sino del anhelo profundo del alma. El que nace del amor, de la expansión, de la misión personal. Cuando tus palabras llevan esa carga vibratoria, el universo responde. Porque no hay nada más poderoso que un ser humano consciente de su divinidad, hablando desde el silencio interior. Por eso, hoy no vas a repetir frases vacías. Vas a aprender cómo se construye esa vibración desde adentro. Vas a entrenar tu campo energético para que tus pensamientos no contradigan tus emociones, y tus emociones no boicoteen tus acciones. Esa es la gran alquimia. Pensamiento claro, emoción elevada, acción coherente. Cuando esas tres se alinean, el universo no tiene opción. Se abre. Y la realidad comienza a responder. Pero no basta con entenderlo. Hay que sentirlo. Integrarlo. Porque el problema nunca ha sido la falta de fe. Ha sido la falta de alineación. Y si te has sentido frustrado por no lograr resultados, no es tu culpa. Simplemente estabas usando un idioma que no comprendías del todo. Hoy aprenderás a hablar con el universo desde su idioma real. No el de la urgencia. No el de la queja. El del creador. El del alquimista. El del ser consciente que recuerda que todo lo que busca
ya existe, esperando ser activado. Y ahora que lo sabes, que reconoces que todo lo que estás viviendo es una proyección directa de tu vibración, lo primero que ocurre es una mezcla de asombro y responsabilidad. Asombro porque por fin entiendes por qué tantas cosas no funcionaban antes. Responsabilidad porque ya no puedes culpar al azar, al karma, al destino ni a otros. El poder está en ti. Y como diría Samael Aungüe, quien sabe crear, sabe transformar. Quien conoce su verbo, conoce su destino. Pero no te asustes. No tienes que tener todo resuelto. Solo necesitas empezar a recordar que naciste con esta capacidad. Hablar con el universo no es un don reservado para maestros iluminados. Es una habilidad natural. Como respirar. Como amar. Solo que fue olvidada, enterrada bajo capas de ruido, de trauma, de creencias limitantes que te convencieron de que no podías. A lo largo de tu vida, te enseñaron a pedir, a suplicar, a esperar. Te dijeron que la suerte era para unos pocos, que el éxito era cosa de los que tenían contactos o buena estrella. Pero nadie te enseñó que tú mismo podías ser ese contacto con lo divino, que tú mismo podías activar tu estrella. Nadie te habló de cómo programar tu campo cuántico, cómo alinear tu intención con la geometría vibratoria del universo. Y sin embargo, todos tus órganos, tus emociones y tus pensamientos ya están diseñados para hacerlo. Lo que faltaba era conciencia. Esa chispa que lo cambia todo. Porque cuando una persona se vuelve consciente de su poder creativo, el universo empieza a reorganizarse. No como un castillo de arena que se deshace con el viento, sino como un fractal en expansión. Uno que responde al nuevo patrón que estás emitiendo. Este patrón tiene una fórmula, y no está basada en libros esotéricos que coleccionan polvo. Está basada en práctica interna. Samael hablaba de la transmutación. Y aunque muchos lo relacionan solo con temas sexuales o alquímicos, en esencia él se refería a la capacidad de transformar una emoción densa en una emoción elevada. De tomar la rabia y convertirla en dirección. De tomar la tristeza y convertirla en compasión. De tomar el deseo y convertirlo en motor de expansión. Eso también es hablar con el universo. Porque en cada una de esas transmutaciones, estás enviando una señal distinta. Estás reconfigurando tu campo y diciendo, estoy listo para algo nuevo. Ya no vibro como víctima. Vibro como creador. Entonces, lo primero que necesitas para comenzar este diálogo sagrado es cambiar la pregunta. En lugar de ¿por qué me pasa esto a mí?, empieza a preguntar ¿para qué estoy listo ahora? Esa sola pregunta cambia tu vibración de forma inmediata. Porque mueve tu enfoque del pasado al presente, de la queja a la expansión. Y cuando haces eso, tu cuerpo lo siente, tus células responden, tus pensamientos se ordenan, tu energía se eleva. Y entonces el campo cuántico comienza a responderte de otra manera. Ya no estás hablando desde la confusión, sino desde el despertar. Y eso marca la diferencia. Samael insistía en que el verdadero conocimiento no se medía por cuanto sabías, sino por cuanto eras capaz de transformar con lo que sabías. Por eso, él enseñaba a crear no desde el deseo ciego, sino desde el propósito. No desde el impulso, sino desde la conciencia. Y es ahí donde la magia ocurre. Cuando dejas de pedir cosas y comienzas a invocar realidades. Cuando en lugar de pedir dinero, invocas abundancia interior. Cuando en lugar de suplicar amor, activas el amor que ya eres. Porque el universo no responde a necesidades. Responde a vibraciones que ya contienen aquello que desean experimentar. Y esa es la clave. Para comenzar este camino, necesitas algo más que motivación. Necesitas disposición. La disposición de vaciarte de todo lo que creías sobre ti mismo, para permitir que emerja tu verdad más elevada. Porque lo que te impide hablar con el universo no es que no sepas cómo, sino que estás lleno de ruido interno, de pensamientos repetitivos, emociones acumuladas, memorias que ya no te pertenecen. Y el primer gran acto espiritual es el silencio. No el silencio externo, sino el interno. Ese que nace cuando dejas de pelear contigo mismo. Cuando dejas de exigirte perfección. Cuando simplemente respiras, cierras los ojos y recuerdas, estás vivo.
Y eso ya es un milagro. Ese instante de presencia es el canal por el que tu voz verdadera comienza a vibrar. Y cuando esa voz se activa, todo cambia. Porque no es solo lo que dices, sino cómo lo dices, con qué emoción, desde qué lugar interno. Samael lo llamaba el verbo sagrado. Una palabra cargada de energía creadora. Y esa palabra no es una fórmula secreta que se aprende de memoria. Es una vibración que se siente. Es cuando tu intención y tu palabra coinciden. Cuando tu cuerpo se alinea con tu alma. Cuando tu mensaje al universo deja de ser ruido y se convierte en verdad. Y ahí es cuando la realidad, inevitablemente, empieza a moverse. En los próximos minutos, te enseñaré cuál es el primer bloqueo que impide esta conexión. Y sobre todo, cómo disolverlo para siempre. Porque solo cuando desactivas ese candado, puedes empezar a manifestar con claridad, rapidez y coherencia. Y no importa si nunca antes lo lograste. Hoy tienes una nueva frecuencia para emitir. Una nueva verdad para expresar. Y lo más poderoso es que ya está en ti. Solo hay que activarla. Desde muy pequeños nos enseñaron a pedir. Nos enseñaron a rezar, a desear con fuerza, a repetir frases que prometían milagros. Cierra los ojos, pide con fe, cruza los dedos, repite 3 veces lo que deseas y espera. Y aunque muchas veces lo hacíamos con la mayor de las esperanzas, con la inocencia más pura, la respuesta no llegaba. O llegaba de una forma tan diferente que parecía una burla. Así empezó a instalarse una herida profunda, la idea de que tal vez el universo no nos escuchaba, que nuestras palabras se perdían en el aire como hojas secas llevadas por el viento. Lo más doloroso no era la espera, era el silencio, esa ausencia de señales que nos hacía dudar de todo. ¿Y si todo esto de la energía, de la manifestación, de la conexión espiritual, no fuera real? Con los años, esa herida se volvió más sofisticada. Ya no rezábamos con fe infantil, pero seguíamos buscando respuestas. Libros, cursos, afirmaciones, meditaciones. Muchos intentamos todo lo que prometía una vida mejor, un milagro, una señal. Nos esforzamos en pensar positivo, en visualizar, en decretar. Pero en el fondo, algo no encajaba. Porque la realidad no cambiaba como nos habían dicho. Porque los resultados eran lentos o inconsistentes. Porque la vida seguía presentando los mismos patrones, relaciones que dolían, trabajos que agotaban, días que pasaban sin sentido. Y entonces aparece el susurro más tóxico de todos. Debe ser que no soy lo suficientemente espiritual. O que no lo estoy haciendo bien. Y ese pensamiento, disfrazado de humildad, es en realidad una sentencia. Una cadena invisible que nos hace cargar con una culpa que no nos pertenece. Ahí es donde comienza el conflicto verdadero. No entre tú y el universo, sino entre tú y tú mismo. Entre la parte de ti que siente que hay algo más, que anhela conectar con lo divino, y la parte que empieza a dudar de su valor, de su capacidad, de su poder. Porque cuando ves que otros sí logran lo que desean, cuando escuchas historias de personas que manifestaron su realidad ideal, no puedes evitar preguntarte qué estás haciendo mal. Y esa pregunta, repetida tantas veces, empieza a construir una identidad. La del que no puede. La del que siempre está cerca, pero nunca llega. La del que tiene la teoría, pero no logra el cambio real. Y en ese punto, el corazón empieza a cerrarse. No de forma brusca, sino lenta. Como una flor que deja de abrirse porque ya no cree que el sol vendrá. Samael Aungüe hablaba de esto con una crudeza luminosa. Él decía que el mayor enemigo del ser humano no era el sistema, ni el destino, ni la oscuridad exterior. El mayor enemigo era el olvido interior. El olvido de su propia grandeza. El olvido de su conexión con la fuente. Porque cuando olvidas que eres canal del universo, empiezas a vivir como un mendigo energético, pidiendo migajas de atención, de amor, de abundancia, suplicando al cielo por algo que siempre estuvo dentro de ti. Pero ¿cómo no olvidar, si nadie te lo recordó nunca de forma auténtica? ¿Cómo no desconectarte, si creciste en un mundo que premia el esfuerzo físico, pero ignora la vibración interna? Y es que este mundo está diseñado para la desconexión.
Nos llenan de tareas, de obligaciones, de estímulos que nos distraen del centro. Nos enseñan a vivir hacia afuera, buscando validación, resultados, aplausos. Pero nadie nos enseña a cerrar los ojos y sentir. A reconocer esa voz interna que no grita, pero guía. Esa voz que, si la escucháramos con más frecuencia, nos diría la verdad que tanto hemos buscado afuera, que no estás roto, ni perdido, ni tarde. Solo estás desenfocado, desalineado con tu esencia. Y eso es normal. Porque en este mundo, el olvido es la regla. El despertar, en cambio, es el acto revolucionario. Pero hay algo más. Algo que duele, pero libera cuando se entiende. Y es que muchas veces creemos que estamos hablando con el universo, cuando en realidad estamos hablando con nuestras heridas. Creemos que pedimos amor, pero lo que realmente emitimos es carencia. Creemos que deseamos prosperidad, pero lo que vibramos es miedo a perder. Creemos que queremos salud, pero el cuerpo sigue cargando emociones no resueltas que sabotean todo intento de equilibrio. Y el universo no responde a lo que decimos, responde a lo que vibramos. Ese es el conflicto más profundo. Porque mientras no sanemos esas heridas, cada mensaje que enviamos al campo cuántico viene contaminado. Como una carta escrita con tinta borrosa. Como una canción hermosa cantada con una voz temblorosa. El contenido puede ser valioso, pero la frecuencia no lo sostiene. Y aquí es donde muchas personas abandonan. Se cansan de intentar, de repetir frases, de poner intenciones en lunas llenas, porque sienten que nada cambia. Pero lo que no saben es que el cambio no comienza en lo que haces. Comienza en lo que eres mientras lo haces. En cómo te sientes realmente al pronunciar tus deseos. En qué tan conectado estás contigo mismo al momento de pedirle al universo. Y eso, lamentablemente, no se enseña en la mayoría de los métodos que circulan por ahí. Porque es más fácil vender fórmulas mágicas que acompañar procesos internos. Es más cómodo hablar de abundancia que de sanar la relación con uno mismo. Pero la verdad es esta, mientras no te ames, el universo no puede reflejar amor. Mientras no confíes en ti, el campo energético no puede amplificar tu confianza. Porque él no crea. Solo multiplica lo que ya vibra en ti. Esa fue la gran enseñanza de Samael, que el universo no es una deidad externa, ni un ente al que hay que rendirle culto para recibir favores. Es un espejo, un eco, un canal neutral que traduce tu estado interior en experiencias externas. Y cuando entiendes eso, ya no pides desde la necesidad. Pides desde la conciencia. Ya no ruegas. Reconfiguras. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando pasas de la víctima al creador, ya no esperas señales, las generas. Ya no buscas milagros, los encarnas. Ya no repites lo que leíste en un libro. Empiezas a crear tu propia alquimia personal. Y entonces el conflicto inicial, ese que nació del silencio del universo, se disuelve poco a poco. Porque descubres que el silencio no era abandono. Era una invitación a escucharte a ti mismo. Y cuando por fin te das cuenta de que ese silencio al que tanto temías era en realidad tu propio eco, comienza a revelarse un nuevo tipo de verdad. No es una verdad que llega con estruendo, como una revelación mística o una iluminación repentina. Es una verdad que se filtra suave, como la luz del amanecer cuando entra por una rendija. Te das cuenta de que no estabas desconectado del universo, solo estabas desalineado contigo mismo. Porque no se puede hablar con el todo, si ni siquiera puedes escucharte a ti. No se puede emitir un mensaje claro al campo energético, si estás lleno de contradicciones internas, de pensamientos que dicen una cosa y emociones que dicen otra. Ese es el núcleo del conflicto, no la falta de energía universal, sino la fragmentación interna del emisor. Samael Aungwie advertía esto con fuerza. Él enseñaba que mientras el yo psicológico, esa suma de egos, máscaras y heridas, sea el que tome el control de nuestras intenciones, todo intento de manifestación quedará atrapado en una ilusión. Porque no se puede crear desde la mentira. No se puede atraer abundancia desde la creencia de que no la mereces. No se puede atraer amor desde la programación inconsciente de que siempre te van a dejar.
Y eso explica por qué tantas personas espirituales siguen repitiendo patrones de escasez, soledad o conflicto. Porque no basta con repetir decretos si tu subconsciente está repitiendo traumas. El universo, como fuerza inteligente, no responde a tu nivel de instrucción, sino a tu nivel de vibración. Y si tu vibración está marcada por miedo, culpa o vergüenza, eso es lo que el campo amplificará. No como castigo, sino como reflejo. Porque el universo no tiene moral ni juicios. Solo refleja. Por eso, si hay caos afuera, revisa el caos interno. Si hay confusión en tus resultados, revisa la claridad de tus pensamientos. Y si hay repetición de sufrimiento, revisa qué herida aún no ha sido atendida. Esto no es culpa, es responsabilidad. Porque cuando entiendes que tú eres la fuente de lo que atraes, te liberas de culpar a la vida, al pasado o a los demás. Y en ese instante, recuperas tu poder. Pero ese proceso no es cómodo. Requiere honestidad brutal. Requiere mirarte sin filtros. Reconocer que muchas veces has pedido desde el miedo a no tener. Que has buscado señales desde la ansiedad. Que has hecho rituales esperando que algo externo te salve. Y eso no está mal. Todos lo hemos hecho. Pero hay un momento en el que debes elegir. ¿Seguirás repitiendo fórmulas vacías o te atreverás a transformar tu frecuencia desde la raíz? Ese es el umbral del verdadero cambio. No hay ritual externo que funcione si no hay coherencia interna. Porque puedes tener el mejor altar, los cristales más puros, los mantras más sagrados, pero si dentro de ti vibra el miedo a que nada cambie, ese será el mensaje dominante. Entonces la solución no está en hacer más. Está en ser más. Ser más tú, más presente, más auténtico, más consciente de lo que realmente sientes cuando hablas con el universo. Porque solo cuando hay autenticidad, hay resonancia. El universo no responde a lo que finges ser, sino a lo que realmente eres. Por eso, uno de los actos más poderosos que puedes hacer no es pedir, sino vaciarte. Soltar el personaje que suplica, la máscara del fuerte que no necesita nada, la víctima que acumula decepciones. Cuando te quedas solo con tu verdad, incluso si es vulnerable, algo se abre. Porque en ese instante de honestidad, tu vibración se vuelve pura. Y lo puro, atrae. Samael lo explicaba así: no hay nada más poderoso que el alma desnuda frente al cosmos. Porque esa alma ya no está pidiendo por carencia, sino por expansión. Ya no está exigiendo resultados, sino ofreciendo presencia. Y ese cambio de energía transforma todo. Lo que antes tardaba meses en llegar, empieza a fluir con naturalidad. Lo que antes parecía lejano, aparece en sincronías perfectas. No porque estés haciendo algo bien, sino porque estás siendo tú en tu versión más real. Y eso es irresistible para el universo. Porque cuando un ser humano está alineado con su esencia, se convierte en un canal por el que la energía creativa fluye sin resistencia. Aquí ocurre algo mágico. Dejas de ver al universo como un ente lejano, al que tienes que convencer o conquistar. Y empiezas a sentirlo como un aliado interno. Como una extensión de tu propia conciencia. Como una inteligencia que no responde a tus palabras, sino a tu coherencia. Y eso redefine todo. Porque ya no pides por miedo, pides por certeza. Ya no accionas por desesperación, accionas por inspiración. Ya no hablas desde la herida, hablas desde la sanación. Y en esa nueva frecuencia, el conflicto desaparece. No porque la vida sea perfecta, sino porque tú has cambiado el punto desde donde la vives. Y ese cambio es irreversible. Porque una vez que hablas con el universo desde el corazón verdadero, nunca más podrás volver a mentirte. Nunca más podrás repetir frases sin sentirlas. Nunca más te conformarás con la apariencia de espiritualidad si no hay una vibración real detrás. Y eso es hermoso. Porque significa que tu camino ya no depende de lo que aprendas afuera, sino de lo que recuerdes adentro. Y lo que recuerdas, se convierte en poder, en certeza, en una brújula que te guía sin ruido, sin ansiedad, sin juicio. Solo presencia. Solo verdad. Ese es el inicio de la verdadera conexión, donde ya no buscas señales desesperadamente, sino que las reconoces con gratitud.
donde ya no fuerzas resultados, sino que caminas en confianza, donde ya no te preguntas si el universo te escucha, porque sabes que tú y el universo siempre fueron la misma voz, hablando en distintos idiomas. Hoy, por fin, empiezas a entender ese idioma. Y esa comprensión marca el fin del conflicto y el inicio de una realidad completamente nueva. Imagina por un momento que todo lo que has vivido hasta ahora, las decepciones, las veces que sentiste que no fuiste escuchado, los momentos de ansiedad en los que pediste una señal y nunca llegó, no fueron errores, ni castigos, ni pruebas del universo. Fueron entrenamientos. Entrenamientos silenciosos para preparar tu sistema energético, tu cuerpo emocional, tu mente y tu espíritu, para una comprensión más elevada. No una comprensión mental, sino vibracional. Una que no se basa en teorías ni creencias prestadas, sino en experiencia viva. Porque solo cuando has experimentado la desconexión puedes valorar lo que significa estar verdaderamente en sintonía. Y esa sintonía, esa frecuencia interna que te pone en contacto con la inteligencia universal, no aparece de la nada. Se cultiva, se entrena, se activa con intención. Aquí es donde entra en juego la herramienta más olvidada, pero más poderosa que existe, la coherencia vibratoria. No la coherencia como una meta moral, sino como una configuración energética que alinea lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Porque el problema no es que no sepas lo que quieres. Es que lo que piensas sobre eso, lo que sientes al respecto y lo que haces cada día suelen estar en direcciones opuestas. Y cuando eso ocurre, el mensaje que envías al universo es confuso. Como si una parte de ti dijera quiero abundancia, otra dijera no soy digno y otra actuara como si no creyera en absoluto que eso fuera posible. El campo cuántico no puede darte una realidad clara si tú estás emitiendo una señal ambigua. Samael Aung-Weor explicó que la voluntad es el fuego interno que unifica los centros del ser. El pensamiento, la emoción y la acción no son cosas separadas. Son como los tres brazos de una misma corriente de energía. Si uno de ellos está desviado, todo el flujo se ve afectado. Por eso, para hablar realmente con el universo, no basta con repetir afirmaciones o visualizar. Hay que entrar en coherencia. Y eso se logra con práctica consciente. No con fuerza, sino con dirección. No con lucha, sino con intención sostenida. Porque la coherencia no es algo que aparece de un día para otro. Es un estado que se construye desde lo pequeño, desde cómo te hablas, desde cómo decides tus prioridades, desde cómo sostienes tu energía incluso cuando las cosas afuera aún no cambian. Un ejemplo concreto, supongamos que deseas atraer una relación sana, auténtica, luminosa. Pero al mismo tiempo, estás rodeado de vínculos tóxicos, aceptas migajas emocionales, y te repites a diario que el amor no es para ti o que ya no queda gente buena. ¿Qué está recibiendo el universo? Una señal contradictoria. Por un lado, un deseo. Por otro, una vibración que niega ese deseo. Y como el universo no responde a tus palabras, sino a tu frecuencia dominante, lo que se manifiesta es más de lo mismo: vacío, decepción, frustración. Entonces no es que la ley de atracción falle. Es que tú estás atrayendo exactamente lo que emites. Y lo haces de forma inconsciente. La buena noticia es que ese patrón se puede reprogramar. Y se hace activando una herramienta olvidada, el testigo interno. Ese observador silencioso que nota lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y lo que estás haciendo, sin juzgar. Solo observando. Porque el primer paso para alinear es notar donde hay desalineación. Y ese nivel de autoobservación no se logra corriendo. Se logra en el silencio, en la pausa, en la respiración. Por eso, Samael insistía en la práctica diaria del recuerdo de sí. Una práctica en la que, varias veces al día, detienes tu rutina por un momento y te preguntas: ¿dónde estoy vibrando ahora? ¿Lo que estoy pensando, sintiendo y haciendo se dirige hacia la misma meta o se sabotean entre sí? Esta pregunta, simple pero poderosa, puede transformar tu camino espiritual. Porque no busca que seas perfecto. Busca que seas consciente. Que no actúes en automático. Que no vivas deseando una cosa mientras vibras otra. Esa conciencia es el inicio de la maestría interior.
Y es ahí donde la conexión con el universo se vuelve clara. Porque el campo energético que nos rodea no responde al deseo puro. Responde a la coherencia del ser. A ese momento en el que tu mente, tu corazón y tus actos empiezan a decir lo mismo. Ese es el lenguaje que el universo entiende. No el lenguaje aprendido, sino el lenguaje encarnado. Y no necesitas ser un místico ni vivir en una cueva para aplicar esto. Basta con que comiences a practicar algo que Samael llamó verbo encarnado. Una forma de vivir donde tus palabras no solo salen de tu boca, sino de tu verdad. Donde cada vez que digas gracias, lo sientas. Donde cada vez que digas confío, también actúes como quien confía. Porque cuando el verbo nace del ser, como él decía, la realidad se transforma. Es ahí cuando comienzas a manifestar no desde la ansiedad, sino desde la certeza. Desde la vibración estable que no necesita resultados inmediatos para saber que ya está en el camino correcto. Esa vibración, cuando se cultiva, se vuelve un campo magnético. Atraes sin buscar. Recibes sin pedir. Porque lo que antes era deseo, ahora es una extensión natural de tu estado interno. Y ese estado interno solo se alcanza cuando dejas de perseguir resultados y comienzas a nutrir tu coherencia. Ya no estás esperando que el universo te sorprenda. Eres tú quien sorprende al universo al vibrar desde la verdad. Y en ese punto, algo se desbloquea. Ya no hay esfuerzo. Hay fluidez. Ya no hay necesidad de probar que mereces. Hay certeza de que ya eres. Y esa certeza es el puente que une tu mundo interno con el mundo externo. Una vez que lo cruzas, no hay vuelta atrás. Ahora que comprendes que tu verdadera herramienta de creación es la coherencia vibratoria, ese estado en el que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces comienzan a decir lo mismo, es momento de ir más profundo y activar esa coherencia en tu vida cotidiana. No como una meta abstracta, sino como una práctica viva. Porque hablar con el universo no se hace una vez y ya. Se hace todos los días. En cada decisión. En cada palabra. En cada gesto silencioso que lleva consigo tu verdadera intención. Samael Aungüe decía que todo ser humano es un templo. Pero ese templo está dividido por niveles de conciencia. En la superficie vive el ego, el personaje, la imagen que mostramos al mundo. Pero en los niveles profundos, habita el ser. Ese ser que no necesita fingir, que no busca impresionar, que solo desea expresar su verdad. Cuando conectas con ese nivel, ya no hay tanto esfuerzo por controlar el futuro. Comienzas a confiar. No porque las cosas siempre salgan bien, sino porque ya no estás vibrando en guerra contra la vida. Estás vibrando en aceptación activa, en propósito. Y esa vibración, aunque parezca invisible, es la que crea realidades tangibles. Observa tu día a día. ¿Cuántas veces dices que deseas algo, pero tus hábitos dicen lo contrario? ¿Cuántas veces repites frases positivas, pero en tu diálogo interno sigues vibrando en duda o en miedo? ¿Cuántas veces has pedido claridad al universo, pero vives rodeado de ruido, de caos, de decisiones que no te representan? Todo eso comunica. Todo eso emite una señal. Y si tu señal está fragmentada, tu realidad también lo estará. No por castigo, sino por consecuencia directa de tu vibración. Aquí viene la primera herramienta práctica que puede ayudarte a cambiar esa frecuencia, la intención consciente diaria. No se trata de escribir 1000 metas ni de repetir fórmulas. Es mucho más simple y profundo. Al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de preocuparte por lo urgente, toma un minuto para declarar con el corazón cuál será tu vibración del día. No lo que quieres lograr, sino lo que vas a hacer. Por ejemplo, hoy vibro en claridad. O, hoy me alineo con mi propósito. O incluso, hoy me permito recibir. No importa si ese día tienes problemas o desafíos. Lo que importa es que comienzas con una vibración elegida. Y cuando tú eliges tu frecuencia, el universo comienza a darte situaciones que confirman esa elección. La segunda práctica es la autoobservación sin juicio. Durante el día, detente al menos 3 veces y pregúntate, ¿lo que estoy sintiendo refleja mi intención? Si no es así, no te castigues. Solo ajusta. Respira. Cierra los ojos.
Regresa a tu vibración elegida. Este pequeño gesto tiene un poder inmenso, porque interrumpe el automatismo. Te saca del piloto automático y te devuelve al presente, que es el único lugar donde puedes reprogramar tu realidad. Y aquí entra un detalle fundamental que Samael repetía constantemente: el cambio no es lineal, es vibracional. Esto significa que no necesitas tener toda tu vida resuelta para hablar con el universo. Solo necesitas alinear tu frecuencia en este instante, porque este instante es una semilla. Si lo siembras con conciencia, todo lo que florezca después tendrá esa misma esencia. Cada pensamiento claro, cada emoción elevada, cada acción coherente, es una nueva conversación con el campo cuántico. Una conversación que no necesita palabras rimbombantes, sino autenticidad. El error más común es pensar que para manifestar necesitas estar en paz todo el tiempo, sin miedo, sin dudas. Eso no es real. Todos sentimos miedo. Todos dudamos. La clave no es evitarlo, sino elegir seguir adelante con tu intención a pesar de esos estados. La coherencia no es perfección emocional. Es decisión constante. Es volver a tu centro una y otra vez, sin importar cuántas veces te desvíes. Y eso, cuando se vuelve hábito, cambia tu vida desde las raíces. Entonces hoy quiero invitarte a hacer algo muy concreto. Una acción que puede marcar el inicio de tu transformación vibracional. Escribe en los comentarios: lo aplico si esta parte te resonó. Si algo en ti sintió que esto es real, que esto es posible, que esto es el camino que estabas buscando, deja esa frase. No por mí, sino por ti. Para declararlo. Para sellarlo. Para dejarle claro al universo que estás listo para hablarle desde un nuevo lugar. Porque cuando tomas una acción simple desde la coherencia, el campo energético lo nota. Y responde. Tal vez no de la forma que esperas. Tal vez no en el tiempo que deseas. Pero responde. Porque el universo no necesita que le grites. Solo necesita que seas verdad. Que seas tú en tu versión más alineada. Y esa versión ya está despertando. Así que si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti está listo. No solo para entender, sino para integrar. No solo para recibir, sino para emitir una nueva frecuencia. Porque ya no quieres vivir desde la espera. Quieres vivir desde la creación consciente. Y eso comienza hoy. Aquí. Ahora. Con una decisión silenciosa, pero poderosa. La de ser coherente con la realidad que sabes que mereces. Y si lo eliges, prepárate. Porque el universo está escuchando. Y esta vez, tú también. Para entrar en esta siguiente parte, quiero que respires hondo y te abras a una historia que, aunque no sea tuya, podría ser el reflejo exacto de lo que estás sintiendo. Porque a veces necesitamos vernos en otros para recordar lo que habíamos olvidado de nosotros mismos. Y esta historia es real. No por sus nombres o lugares, sino por la energía que la sostiene, porque es la historia de muchos, quizá también la tuya. Ella se llamaba Claudia. Una mujer de 37 años, madre de 2 hijos, terapeuta holística, creyente de las energías, los ciclos lunares y el poder de la mente. Había leído todos los libros que puedas imaginar sobre manifestación, desarrollo espiritual y creación consciente. Tenía su altar con cristales, sus cuadernos de gratitud, su lista de afirmaciones pegada al espejo del baño. Desde afuera, parecía tener todo bajo control. Desde adentro, estaba rota. Cada noche, antes de dormir, encendía una vela y le hablaba al universo. A veces con ternura, a veces con rabia, otras con lágrimas contenidas. Pedía guía, señales, sanación. Pero sobre todo, pedía un cambio. Sentía que su vida se había estancado. Su práctica terapéutica no crecía, su situación económica era cada vez más incierta, y en el amor no había nada desde hacía años. Todo lo que alguna vez pareció fluir, se había detenido. Se sentía invisible, olvidada por la vida. Su mayor temor era estar haciendo algo mal, sin saber qué. Lo más frustrante era esa sensación de estar tan cerca de algo importante, pero no poder tocarlo. Un día, en una meditación profunda, sintió una frase que le atravesó el pecho:
tú no estás alineada con lo que pides. Esa frase le dolió, pero también la despertó, porque por primera vez, en lugar de preguntarse por qué no viene, se preguntó desde dónde estoy pidiendo. Esa simple variación cambió su foco interno, porque se dio cuenta de que su vibración diaria no era de amor ni de gratitud, era de miedo, de urgencia, de carencia sutil, y ese fue su punto de inflexión. No un ritual mágico, no una señal celestial, una pregunta interna, una honestidad brutal que removió el polvo acumulado. Durante semanas, dejó de pedir resultados. Empezó a observarse. Se dio cuenta de que durante el día se hablaba a sí misma con exigencia, que vivía apurada, comparándose con otras, dudando de su valor, corrigiéndose constantemente. Se dio cuenta de que, aunque sus palabras eran de confianza, su cuerpo vibraba en ansiedad. Y entonces, en lugar de luchar contra eso, decidió practicar una nueva actitud: presencia. Cada vez que se sentía en caos, paraba. Cerraba los ojos. Volvía a su centro. No hacía nada más. Solo se quedaba ahí, respirando en su intención de volver así. Con el tiempo, su vibración empezó a cambiar. No porque su vida externa mejorara de inmediato, sino porque su percepción se volvió más clara. Entendió que lo que tanto le costaba manifestar no era un castigo cósmico, sino un reflejo de su estado interno fragmentado. Al reconocerse, al aceptarse, al bajarse de la autoexigencia, algo comenzó a abrirse dentro de ella. Y cuando eso ocurrió, el universo respondió. Una tarde cualquiera, mientras caminaba por una calle que solía evitar porque le parecía triste, vio un pequeño local con un cartel que decía se alquila por intercambio. Era un espacio hermoso, lleno de luz natural, ideal para terapias. El dueño estaba abierto a hacer un trueque. Ella le ayudaría con terapias para sus empleados a cambio del uso del espacio. Aceptó sin pensarlo. Por primera vez en años, sintió que algo encajaba sin forzarlo. El lugar empezó a atraer personas. No muchas al principio, pero todas resonaban profundamente con su mensaje. Y lo más importante, ella no sentía que tenía que convencer a nadie. Solo vibraba desde su verdad. Una de esas personas fue un hombre que entró buscando orientación para su ansiedad. No era un cliente cualquiera. Era alguien que se convertiría en su compañero de vida. No porque ella lo hubiera manifestado a la fuerza, ni porque lo hubiera puesto en una lista con características idealizadas. Llegó porque ella ya no estaba vibrando en carencia. Porque ya no buscaba llenar un vacío. Porque ya era un campo magnético de autenticidad. Su nueva realidad no fue fruto de un hechizo. Fue fruto de su nueva coherencia. Claudia entendió que hablar con el universo no es un momento puntual. Es una manera de vivir. Es una forma de respirar, de actuar, de pensar. Entendió que mientras más ella misma era, más señales recibía. Que cuando no actuaba desde el deber ni desde la expectativa, sino desde el gozo de ser, el campo respondía con precisión. Y que cuando sus emociones eran claras, su cuerpo se convertía en un canal limpio para crear. Esa claridad no se trataba de no sentir miedo nunca más. Se trataba de no dejar que ese miedo hablara más fuerte que su verdad. Ella no se volvió perfecta. A veces todavía dudaba, lloraba, se descentraba. Pero había una diferencia. Ahora sabía cómo regresar. Sabía cómo recuperar su centro. Sabía que la conversación con el universo no era una súplica, sino un eco. Un eco que solo responde cuando tú hablas desde el lugar correcto. Y ese lugar no es la mente. Es el corazón alineado con tu alma. Por eso su historia es tan poderosa. No porque haya logrado cosas grandes, sino porque dejó de buscar resultados y empezó a vivir desde su esencia. Y desde ahí, todo lo que llegó fue coherente. No solo bonito. Coherente. Su negocio creció. Su pareja llegó. Su economía mejoró. Pero lo más importante fue que ella ya no necesitaba nada de eso para sentirse plena. Porque había recordado cómo hablar con el universo desde su vibración más pura. Y cuando uno vibra así, el universo no tiene otra opción que responder.
Y cuando Claudia comprendió que ya no se trataba de obtener cosas, sino de sostener una vibración que resonara con su verdad, su vida dejó de ser una montaña rusa emocional. Antes, cualquier cosa que saliera mal la hacía dudar de todo, de su valor, de su camino, de si el universo la había olvidado. Pero después de ese proceso interno de alineación, desarrolló una nueva actitud frente a la realidad, neutralidad sagrada. No indiferencia, sino presencia. No apatía, sino sabiduría. Sabía que cada evento tenía un ritmo, una función, una enseñanza. Y al estar atenta a su campo vibratorio, ya no necesitaba controlar cada detalle del mundo externo. Simplemente vivía en conexión. En una conversación con una amiga, Claudia compartió algo que marcó su evolución. Ahora sé cuando me estoy saliendo de mi centro. No porque todo se derrumbe afuera, sino porque lo siento en la energía. Se me tensa el pecho, empiezo a correr, a justificarme, a dudar. Y ahí me detengo. No para forzarme a volver a ser positiva, sino para recordar quién soy. Para hablarle al universo desde mi verdad, no desde mi carencia. Esa capacidad de autoajuste constante se volvió su práctica espiritual. Ya no era rezar esperando milagros. Era convertirse en el milagro al sostener su coherencia energética con constancia y humildad. En ese proceso, también sanó su relación con lo que antes llamaba fracaso. Antes, si algo no salía como esperaba, lo interpretaba como un castigo, una prueba o una señal de que no era digna. Ahora entendía que el universo no castiga, simplemente responde. Y si lo que llegaba no era lo que deseaba, lo usaba como espejo. ¿Qué parte de ella aún vibraba en duda? ¿Qué pensamiento o emoción no estaba alineado con su intención? Así, cada no se convirtió en una brújula, cada obstáculo, en una lección. Y cada vez que corregía su frecuencia, algo nuevo se abría. No como premio, sino como consecuencia natural de su vibración depurada. Una tarde, mientras organizaba su espacio de trabajo, encontró su vieja libreta de afirmaciones. Al leerla, sonrió. Allí estaban escritos, con tinta casi borrada, todos los sueños que alguna vez deseó desde la urgencia: tener un consultorio propio, vivir del alma, compartir su vida con alguien que la entendiera, sanar la ansiedad. Y aunque no todos los detalles coincidían exactamente, la energía de todo eso ya estaba presente en su vida. Solo que ahora no era algo que necesitaba revisar a diario. Era algo que encarnaba. Porque ya no hablaba con el universo desde el vacío. Hablaba desde la certeza. Este tipo de historia, lejos de ser un cuento bonito con final feliz, representa lo que ocurre cuando alguien elige practicar la coherencia como estilo de vida. Y la enseñanza más profunda que deja es esta: el universo no te da lo que deseas cuando lo deseas. Te da lo que eres cuando estás listo para sostenerlo. Claudia deseaba amor, pero no lo recibió hasta que dejó de vibrar en carencia. Deseaba abundancia, pero no la manifestó hasta que dejó de sostener creencias de escasez disfrazadas de realismo. Deseaba paz, pero no la experimentó hasta que dejó de escapar del presente. No fue magia. Fue conciencia aplicada. Fue un entrenamiento invisible que, con paciencia, la volvió magnética a su nueva realidad. Y lo más poderoso es que todo comenzó con una pregunta incómoda: ¿desde dónde estoy pidiendo? Esa pregunta, que puede parecer pequeña, abre una puerta interior que muchas veces evitamos cruzar. Porque implica vernos con honestidad. Reconocer que muchas veces pedimos cosas que no estamos dispuestos a sostener. O que decimos confiar mientras seguimos actuando desde el miedo. Pero si te atreves a cruzar esa puerta, como Claudia lo hizo, tu vibración se limpia. Tu campo energético se ordena. Y entonces ya no tienes que perseguir respuestas. Las respuestas llegan. No porque las busques, sino porque ahora estás en la frecuencia que las atrae. A veces, para cambiar tu vida, no necesitas cambiar tu entorno, ni hacer algo nuevo, ni empezar desde cero. Solo necesitas cambiar desde donde lo estás haciendo todo. ¿Desde qué vibración nace cada decisión? ¿Desde qué nivel de conciencia estás accionando? Y eso lo puedes comenzar ahora. En este instante. No necesitas rituales complejos, ni conocimientos místicos avanzados.
Solo necesitas una pausa honesta, un compromiso contigo, una voluntad de ser coherente con tu verdad más elevada. Porque el universo siempre escucha, pero solo responde con precisión cuando tu señal es clara. Así como Claudia dejó de mendigar señales para convertirse en una emisora estable, tú también puedes hacerlo. No importa cuántas veces hayas sentido que no te escucharon. No importa si llevas años intentando sin resultados. Lo que importa es que cada nuevo instante es una oportunidad para ajustar tu vibración. Y cuando lo haces, el campo responde. El campo siempre responde. Pero primero, debes hablarle con tu energía limpia, con tu intención clara, con tu verdad sin máscaras. Solo entonces, la realidad que mereces deja de ser una posibilidad lejana y empieza a materializarse en tu ahora. Y si estás escuchando esto, no es por casualidad. Es porque tú también estás lista o listo para recordar. Para dejar de pedir con ansiedad y empezar a crear con presencia. Para hablar con el universo no desde el deseo que exige, sino desde la vibración que activa. Porque ese es el verdadero lenguaje sagrado. El que no se enseña con palabras, sino con coherencia. Y cuando lo hablas, la vida se convierte en un espejo tan exacto, que ya no necesitas más pruebas. Solo agradecimiento. Solo conexión. Solo verdad. Para quienes han recorrido este camino hasta aquí, hay algo que ya empieza a sentirse diferente en el interior. No es un dato nuevo, no es una frase inspiradora que suena bonita. Es una sensación. Como si algo que estaba dormido empezara a girar, a moverse, a reorganizarse desde adentro. Ese algo es tu campo de creación. No es externo a ti. No está en los libros. No está en las palabras que repites. Está en el centro vibratorio de tu ser, ese que ha estado intentando recordarte que tú no estás aquí para rogarle a la vida, sino para co-crear con ella. Y ahora que sabes que la coherencia es el primer puente para que esa creación ocurra, es momento de entrar a un nivel más profundo. Un nivel donde el diálogo con el universo ya no es solo alineación, sino también dirección. Samael Aungwie lo llamaba verbo creador consciente. Y lo explicaba de una forma tan directa que a veces incomoda. Decía, la palabra no solo expresa, también construye. Cada palabra es una semilla que fecunda el espacio. Con esto, nos enseñaba que nuestra voz, no solo la física, sino también la interna, tiene un impacto real en el tejido de la realidad. Pero no todas las palabras crean. Solo aquellas que están cargadas con intención y energía vital organizada. Esa energía vital no se activa con esfuerzo. Se activa con conexión. Y es allí donde entra la técnica avanzada que vamos a explorar, el uso vibracional del verbo más intención energética en 3 capas. Cuando aplicas esta técnica, algo dentro de ti cambia, aunque externamente todo parezca igual. No es un cambio que puedas ver en el espejo inmediatamente, ni uno que puedas contar como logro en una lista de tareas. Es más bien un cambio de campo, de orientación interna. Es como si el timón de tu vida, que antes giraba por inercia o por miedo, ahora empezara a moverse con conciencia. El verdadero resultado no es que las cosas aparezcan mágicamente, sino que tu frecuencia se vuelve tan coherente, tan clara, que todo lo que no resuena contigo comienza a caerse por sí solo. Y eso también es un regalo, aunque al principio duela. A Claudia, por ejemplo, esta técnica no solo le ayudó a atraer nuevas oportunidades y vínculos sanos. También provocó que muchas cosas que ella sostenía por costumbre comenzaran a desaparecer. Personas con las que ya no compartía la misma vibración se alejaron sin drama. Situaciones laborales estancadas se disolvieron de forma inesperada. Al principio lo vivió con incomodidad, incluso con miedo. Pero luego entendió, cuando tu frecuencia cambia, tu realidad también tiene que reestructurarse. Y eso incluye soltar lo que ya no sostiene tu nueva vibración. Esa es una de las consecuencias naturales de hablarle al universo con claridad. Las cosas se alinean o se retiran. No porque estés fallando, sino porque estás avanzando. Y aquí es donde la mayoría de las personas abandonan el proceso. Porque están condicionadas a pensar que si las cosas se mueven de manera incómoda, es porque algo salió mal. Pero no siempre es así. A veces la incomodidad es el eco de una transformación real.
porque moverte a una nueva frecuencia implica morir simbólicamente a la anterior. Y en ese tránsito, puedes sentirte en tierra de nadie. Ya no estás donde estabas, pero aún no llegas a donde vas. Es allí donde esta técnica se vuelve más importante, no solo como una herramienta de manifestación, sino como un ancla vibracional. Cuando empieces a practicarla con constancia, aunque sea solo por unos minutos al día, te vas a volver más consciente de tus palabras. Vas a notar cómo ciertas frases que usabas por costumbre ya no vibran contigo. Tal vez dejes de decir no puedo tan seguido, o esto es muy difícil, o seguro algo malo pasa. No porque te prohíbas esas frases, sino porque algo en ti ya no las siente verdaderas. Eso es el principio de la reprogramación vibracional, cuando tu sistema energético empieza a rechazar lo que no está en coherencia con tu esencia. No desde la represión, sino desde la lucidez. Y luego ocurre otro fenómeno sutil pero transformador. Tu cuerpo se convierte en un radar. Comienzas a sentir cuando una situación vibra alto o bajo para ti. Lo sientes en el pecho, en la garganta, en el estómago. No porque lo analices racionalmente, sino porque tu campo ya está más limpio, más sensible, más entrenado. Y eso te permite tomar mejores decisiones. Ya no desde el miedo, sino desde la resonancia. Así es como empiezas a crear una vida que no solo luce bien desde afuera, sino que se siente correcta desde adentro. La práctica también empieza a cambiar tu relación con el tiempo. Ya no te desesperas por resultados inmediatos. Ya no confundes velocidad con avance. Comienzas a comprender que lo importante no es cuánto se tarda algo en llegar, sino que tan listo estás tú para sostenerlo. Porque pedir sin poder sostener lo que pides solo genera frustración. El universo no es lento, es preciso. Si todavía no ha llegado eso que tanto deseas, no es castigo ni error. Es que la vibración necesaria aún no está madura. Y esta técnica es la forma más directa y consciente de madurar tu vibración. Samael Aungwie hablaba de esto con una claridad contundente. Decía, el verbo que no ha sido purificado, crea caos. El verbo consciente, en cambio, organiza la vida. Esto significa que no todas nuestras palabras construyen. Algunas confunden. Algunas fragmentan. Algunas sabotean. Pero no porque sean malas, sino porque están desconectadas de la fuente, de tu centro. Por eso esta técnica no se trata solo de decretar cosas bonitas, sino de hablar con el universo desde el alma, no desde la máscara. Desde la vibración de quien ha dejado de actuar para comenzar a ser. Y no se trata de negar lo que duele. Se trata de incluirlo. De transformar esa energía en parte del proceso. Si estás triste, no necesitas fingir que estás feliz para aplicar esta práctica. Solo necesitas estar presente con esa emoción, y desde allí, elegir una vibración más elevada. No para tapar lo que sientes, sino para dirigirlo hacia donde quieres ir. Esa es la verdadera alquimia emocional. Cuando usas el verbo, la imagen y la intención no para huir de tu sombra, sino para transmutarla en luz. Al hacerlo, te conviertes en un nodo de transformación en tu entorno. Tu vibración empieza a influir en los demás. Tu presencia comienza a ordenar espacios. Personas te escuchan distinto, aunque digas lo mismo de siempre. Situaciones que parecían trabadas se abren sin explicación lógica. Y tú, en silencio, sabes que no es suerte. Es coherencia. Es práctica. Es energía en acción. Por eso hoy quiero recordarte algo esencial. Tu palabra no es solo un sonido. Es una herramienta de creación. Y cuando la usas con intención, con imagen y con vibración, estás reconfigurando tu realidad desde la raíz. No estás pidiendo milagros. Estás encarnando el canal a través del cual el milagro ocurre. Ese es el verdadero lenguaje del universo. Y tú ya lo estás aprendiendo. Así que si llegaste hasta aquí, es porque algo en tu interior está listo. No para probar una técnica más, sino para habitar tu poder de forma real. Y quiero invitarte, si aún no lo has hecho, a escribir en los comentarios, activo mi palabra sagrada. No por rutina, no por compromiso, sino porque eso que escribes es una frecuencia. Y cuando se declara desde el corazón, se convierte en una semilla. Una que,
Si la riegas cada día con tu coherencia, inevitablemente florecerá. El universo escucha. Pero esta vez, tú también. Y ahora, estás listo para hablar su idioma. Para todo lo que hemos venido activando hasta ahora, es necesario hacer una pausa consciente. No una pausa cualquiera, sino una que nos permita integrar lo aprendido, soltar la tensión acumulada y entrar en un espacio más profundo. Porque si hay algo que Samael Aun Weor repetía una y otra vez, es que el conocimiento sin integración no transforma. El alma necesita silencio para asimilar lo que la mente ha comprendido. Por eso, este momento no es solo una pausa mental, sino un respiro del alma. Un espacio en el que puedas dejar de hacer para simplemente ser. Porque cuando cesa el ruido, emerge la verdad. Vamos a permitirnos bajar el ritmo. No porque estés cansado, sino porque en el ritmo lento la conciencia se vuelve más nítida. Y en ese estado, podemos abrir una puerta interna. No hacia afuera, no hacia el futuro, hacia adentro, hacia ese lugar donde habita el verdadero poder creador. El silencio no es vacío, es la matriz donde nacen todas las cosas. Y tú, al quedarte en él, no te desconectas. Todo lo contrario. Empiezas a escuchar lo que siempre estuvo ahí, pero no podías oír por el ruido del mundo. Así que cierra los ojos por un instante. Permítete estar completamente presente. Deja que tu cuerpo suelte cualquier tensión, sin necesidad de cambiar nada. Solo observa cómo estás. Sin juicio. Sin exigencias. Inhala profundo por la nariz. Hazlo lento, como si pudieras inhalar no solo aire, sino también calma. Y al exhalar por la boca, deja ir el peso de los días. Una vez más, inhala lento, llenando el pecho. Y exhala, permitiendo que todo lo que ya no necesitas empiece a disolverse. Siente tus pies en la tierra, tu espalda sostenida, tu cuerpo presente. No importa si estás en una silla, en una cama o de pie. Solo importa que estés aquí, que estés contigo. En este instante. Ahora imagina que estás frente a un río sereno. No un río caudaloso que arrastra todo a su paso, sino uno suave, cristalino, que fluye sin prisa. El agua es tan clara que puedes ver el fondo, piedras lisas, raíces que se entrelazan, pequeños peces que se mueven sin miedo. Sientes el aroma húmedo del bosque, el frescor de la brisa en la piel, el sonido sutil del agua rozando las orillas. Te sientas en una roca al borde del río. Y por primera vez en mucho tiempo, no sientes la necesidad de pensar. Solo observas. Solo respiras. En este lugar, el tiempo se detiene. No hay pendientes, no hay expectativas, no hay preocupaciones. Solo tú, el río y el instante. Siente como cada respiración se sincroniza con el fluir del agua. Inhalas y el río entra en ti. Exhalas y tú te haces uno con el agua. Te das cuenta de que el río no se apura. No duda hacia dónde va. No exige llegar. Simplemente fluye. Y sin embargo, siempre llega. Esa es su sabiduría. Y también es la tuya. Tú también puedes fluir sin exigencia, sin resistencia, sin lucha. No necesitas empujar la vida. Solo acompañarla desde tu vibración más clara. Ahora lleva tu atención al centro de tu pecho. Imagina que allí hay una pequeña luz. No una luz intensa ni artificial. Una luz cálida, parecida a la del amanecer. Una chispa. Al inhalar, esa luz se expande ligeramente. Al exhalar, se hace más densa, más viva. No necesitas entenderla. Solo sentirla. Esa luz es tu frecuencia original. Esa que está más allá del personaje, del miedo, de la historia que te contaron. Esa luz es tu esencia, tu verdad, tu canal directo con el universo. Permítete quedarte unos segundos allí, sintiendo cómo esa luz respira contigo, cómo se mueve al ritmo de tu alma. Quizá percibas un calor suave, o una vibración interna, o tal vez nada. Todo está bien. No necesitas forzar nada. Lo importante es que estás aquí, atento, abierto, presente. Siente como esa luz no solo está dentro de ti, también empieza a rodearte. Se convierte en un campo
Un manto sutil que te envuelve, te protege, te recuerda que estás conectado a algo mucho más grande que tus pensamientos, tus miedos o tus deseos. Ahora, mientras sigues respirando con suavidad, comienza a pronunciar internamente una palabra. Una sola. Esa que representa lo que más deseas activar en ti hoy. No algo que te falte. Algo que quieras expandir. Puede ser confianza. Puede ser paz. Puede ser claridad. O simplemente yo soy. Elige esa palabra y deja que resuene en tu pecho, como un eco interno que no necesita gritar, solo vibrar. Mientras la repites, siente cómo se funde con la luz de tu corazón, cómo se mezcla con tu respiración, cómo se convierte en parte de tu energía. Esa palabra, pronunciada desde este estado, ya no es solo un deseo. Es una emisión vibratoria. Es una conversación silenciosa con el universo. No desde la carencia, sino desde la presencia. No desde la urgencia, sino desde la sintonía. Al hacer esto, no estás pidiendo. Estás recordando. No estás rogando. Estás activando. Porque el poder que creías buscar fuera, ya está encendido dentro de ti. Solo necesitaba que lo escucharas sin distracciones. Y mientras permaneces en esta vibración, siente como todo tu campo energético se acomoda. Como si millones de pequeñas partículas invisibles encontraran una nueva organización. Más alineada. Más tuya. Y en ese orden nuevo, todo lo que no pertenece, empieza a desvanecerse. No con lucha, sino con gracia. Lo que no vibra contigo ya no tiene permiso para quedarse. No porque lo eches, sino porque simplemente no encaja en esta nueva frecuencia. Quédate en silencio unos segundos más, solo respirando con esta conciencia. Tu palabra sigue vibrando. Tu luz sigue expandiéndose. Tu cuerpo sigue recibiendo. No hay prisa. No hay meta. Solo integración. Solo apertura. Solo esa sensación sutil de que algo, muy dentro de ti, ha comenzado a alinearse con una nueva versión de ti mismo. Una más verdadera. Más liviana. Más presente. Más conectada. Y cuando estés listo, puedes comenzar a mover tus dedos lentamente. Sentir de nuevo tu entorno. Pero sin romper esta conexión. Sin apagar esta luz. Porque ya no necesitas aislarte para estar en coherencia. Ya no necesitas silencio absoluto para vibrar con el universo. Puedes llevar este estado contigo, a donde sea que vayas. Porque ahora sabes cómo volver. Porque ahora sabes que la verdadera conexión siempre estuvo en tu respiración, en tu intención, en tu energía. Y ahora, más que nunca, estás listo para seguir desde ese lugar. Desde esa calma que no depende del mundo, sino de ti. Permanece unos segundos más en esa respiración consciente, en esa calma nueva que no necesitas controlar. No tienes que hacer nada más que estar presente. El río sigue fluyendo dentro de ti. La luz sigue palpitando en tu pecho. Y esa palabra que elegiste hace unos minutos, todavía vibra, aunque no la estés repitiendo. Porque cuando algo se declara desde el centro del alma, se convierte en una frecuencia viva. Una que no se apaga con el paso de las horas, ni se disuelve con las distracciones del día. Está ahí, sosteniéndote desde adentro. Y ahora lo sabes. En este punto, muchas personas sienten algo distinto en el cuerpo. Tal vez una ligereza. Tal vez un nudo que se deshizo sin explicación. Tal vez un llanto suave, silencioso, que brota sin drama, como agua que limpia lo que ya no tenía sentido cargar. Eso también es parte del proceso. Cuando logras entrar en tu espacio sagrado, tu energía reconoce lo que ya no pertenece. Y comienza a soltarlo sin que tengas que luchar. No necesitas entenderlo todo. Solo permitir. Porque cuando te abres a este tipo de quietud profunda, el alma toma el timón. Y lo que antes parecía imposible de cambiar, empieza a moverse en silencio. Sin esfuerzo. Sin ruido. Solo con verdad. Imagina ahora que esa luz que sentías en tu pecho se empieza a expandir aún más. Pero no hacia afuera. Hacia adentro. Como si atravesara capas internas que antes no sabías que estaban ahí.
Capa por capa, va iluminando espacios donde antes había juicio, culpa, rigidez. Y no entra para corregir nada. Entra para abrazar, para suavizar, para recordar que dentro de ti no hay errores, solo aprendizajes que ahora están listos para transformarse. Porque todo lo que alguna vez dolió, también puede ser alquimizado. No olvidado, no negado, transformado. Samael Aungwie enseñaba que el cuerpo tiene memorias vibracionales, que cada célula guarda información energética de tus pensamientos, tus emociones, tus acciones pasadas, y que solo cuando logras entrar en un estado elevado de conciencia, puedes reescribir esa información. No con palabras mentales, sino con vibraciones coherentes. Eso es lo que estás haciendo ahora. Al sostener tu palabra interna, al expandir tu luz, al permanecer en este estado, estás dándole nuevas instrucciones a tu cuerpo sutil. Le estás diciendo, ya no soy el mismo. Ya no vibro en miedo. Ya no actúo desde la urgencia. Ahora elijo crear desde la conexión. Y el cuerpo escucha. Las células responden. Tu campo energético comienza a reorganizarse. Y lo más hermoso es que tú no tienes que controlar ese proceso. Solo debes confiar. Porque tu alma ya sabe el camino. Ella es la que está al mando ahora. Lo que viene después, las señales, los cambios, las nuevas oportunidades, no son más que reflejos naturales de este ajuste interno. No necesitas salir a buscar milagros. Solo necesitas caminar desde esta nueva frecuencia. Porque cuando caminas en coherencia, el camino se despeja solo. Haz una última respiración profunda. Esta vez, inhala como si pudieras absorber toda la sabiduría que acabas de activar. Y al exhalar, siente que tu campo se ancla. No en un lugar físico, sino en una vibración. Una vibración que no se pierde aunque salgas de esta visualización. Porque no fue una fantasía. Fue una reconfiguración real. Sutil, sí. Invisible, tal vez. Pero real. Y cuando algo se reconfigura desde dentro, el mundo externo no tiene otra opción que reflejar ese nuevo orden. Ahora puedes volver lentamente al presente. Mueve los dedos de tus manos, de tus pies. Estira un poco el cuello si lo necesitas. Abre los ojos con suavidad. Mira tu entorno. Todo está igual. Pero tú no. Tú ya no estás igual. Has respirado con tu alma. Has hablado desde tu centro. Has sentido lo que significa vibrar sin lucha. Y eso es un poder silencioso que nadie te puede quitar. Porque ya no depende de las circunstancias. Depende de ti. De tu capacidad de volver aquí, a este espacio de conexión, cuando lo necesites. Y lo vas a necesitar. No porque te falte algo, sino porque la vida, con sus movimientos, a veces te hará olvidar. Pero ahora sabes cómo recordar. Ahora sabes que una palabra sentida, una imagen vibrada, una intención proyectada, pueden reconfigurar tu realidad. No desde el ruido, sino desde el silencio. No desde el deseo desesperado, sino desde la presencia sagrada. Eso es hablar con el universo. No con gritos. Con vibración. Con verdad. Con apertura. Así que cuando el mundo se acelere, cuando las cosas parezcan ir en contra, cuando sientas que te estás perdiendo otra vez, regresa aquí. Cierra los ojos. Respira. Elige tu palabra. Visualiza tu luz. Proyéctala con intención. Hazlo sin esperar nada. Hazlo porque ya eres. Porque ya vibras. Porque ya estás listo para caminar en coherencia con quien realmente eres. Y si en algún momento lo olvidas, solo vuelve a inhalar lento y exhalar profundo. Porque en ese gesto simple, pequeño, cotidiano, está tu llave. Está tu centro. Está tu conexión. Y desde ahí, todo es posible. Porque el universo no necesita que hagas más. Solo necesita que seas tú, vibrando con total verdad. Eso es más que suficiente para crear una realidad nueva. Y tú acabas de recordarlo. Hemos llegado a un punto del camino en el que ya no se trata de añadir más información, sino de quitar. De soltar aquello que, aunque ha sido parte de tu sistema de creencias durante mucho tiempo,
en realidad está frenando tu expansión. A veces, la verdadera transformación no ocurre cuando aprendes algo nuevo, sino cuando te permites desaprender algo que te enseñaron mal. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Porque para hablar con el universo desde una conexión real, primero tenemos que demoler una de las ideas más peligrosas y limitantes que nos han inculcado. Un mito disfrazado de sabiduría. Un concepto que parece espiritual, pero en realidad es una trampa energética. La idea de que tienes que estar feliz todo el tiempo para manifestar lo que deseas. Este mito está tan extendido, tan normalizado, que muchas personas ni siquiera lo cuestionan. Lo ven en redes sociales, en libros de autoayuda, en conferencias motivacionales. Se les dice que si vibras en alegría constante, atraerás cosas buenas. Que si piensas bonito, todo será bonito. Que si tienes un mal día o sientes emociones pesadas, estás bloqueando tu abundancia, alejando tus manifestaciones, arruinando tu conexión con el universo. Y entonces empieza la presión, la culpa, el autoengaño. Te fuerzas a sonreír cuando por dentro te estás desmoronando. Te repites frases de gratitud cuando en realidad sientes rabia, tristeza, agotamiento. Y con el tiempo, esa contradicción interna no se sana. Se acumula. Lo que nadie te dijo es que este mito no solo es falso, es dañino. Porque te hace creer que tus emociones son enemigas de tu creación. Que solo puedes manifestar si estás en un estado emocional elevado todo el tiempo. Y eso es imposible, e inhumano, e injusto. Porque no viniste aquí a fingir felicidad. Viniste a experimentar la totalidad de lo que significa estar vivo. Viniste a aprender, a evolucionar, a expandirte incluso a través de tus sombras. Entonces, ¿cómo vas a rechazar una parte de ti que también es parte del camino? ¿Cómo vas a crear una realidad auténtica si primero tienes que negar tu propia verdad emocional? Samael Aungwie hablaba con firmeza sobre esto. Decía que el ego espiritual es uno de los más sutiles y peligrosos. Porque se disfraza de luz, pero en realidad oculta miedo. Miedo a sentir. Miedo a equivocarse. Miedo a mostrar vulnerabilidad. Miedo a la imperfección. El ego espiritual busca controlar la experiencia, reducir la vida a un guión de frases positivas que muchas veces no están conectadas con lo real. Y cuando eso ocurre, la energía se fragmenta. Porque por fuera dices una cosa, pero por dentro estás vibrando otra. Por fuera repites confío, pero por dentro tienes el corazón en un puño. Por fuera decretas soy abundante, pero por dentro no sabes cómo vas a pagar el próximo mes. Esa desconexión, el universo la siente. Y no porque te castigue, sino porque simplemente responde a tu frecuencia predominante. No lo que dices, no lo que finges, lo que realmente vibras. Por eso es tan importante dejar de creer que sentir emociones negativas te aleja de tu poder creador. No es así. Lo que te aleja no es sentirlas. Es ignorarlas, reprimirlas, actuar como si no existieran. Lo que realmente bloquea tu conexión no es la tristeza o el enojo. Es el autoengaño, la incoherencia, el miedo a mirar adentro. Pero cuando te permites sentir sin juzgar, sin victimizarte, sin huir, algo cambia. Tu vibración se vuelve más honesta, más estable, más real. Y lo real es magnético. La tristeza puede ser un portal. La rabia, una brújula. La frustración, una señal de que algo necesita cambiar. Las emociones no son obstáculos. Son mensajes. Son parte de tu lenguaje interno con el universo. Y si aprendes a escucharlas sin temerles, te vuelves más claro, más fuerte, más conectado. Porque entonces ya no estás repitiendo frases vacías. Estás hablando desde tu verdad. Y el campo energético reconoce eso. Porque el universo no busca perfección. Busca presencia. No busca felicidad fingida. Busca autenticidad encarnada. Hay personas que llevan años repitiendo afirmaciones, haciendo rituales, siguiendo todas las reglas de la alta vibración, y aún así no logran manifestar lo que desean. ¿Por qué? Porque están actuando desde el miedo a sentir. Porque en el fondo, todavía creen que si se permiten tener un mal día,
lo arruinarán todo. Que si se rinden ante una emoción, estarán retrocediendo. Pero la vida no funciona así. La energía no es una línea recta. Es un ciclo, una espiral. Y a veces, para ascender, necesitas descender primero. Sumergirte, soltar el control, abrazar tu sombra, y desde ahí, emerger con más fuerza. El verdadero trabajo espiritual no es evitar el dolor. Es aprender a transformarlo. No es negar el conflicto. Es atravesarlo con conciencia. No es fingir gratitud cuando estás roto. Es buscar el regalo oculto incluso en el dolor. Eso es alquimia emocional. Eso es madurez energética. Eso es verdadera conexión con el universo. Cuando puedes mirarlo a los ojos incluso en tu vulnerabilidad y decir aquí estoy, con todo lo que soy. Y en ese instante, en esa rendición auténtica, es cuando el campo se abre. Porque ya no estás ocultando partes de ti. Estás mostrándote completo. Y lo completo, crea con más fuerza. Por eso, uno de los pasos más poderosos que puedes dar en este camino es dejar de esforzarte por estar bien todo el tiempo. Y comenzar a observarte con honestidad. No para culparte. No para arreglarte. Solo para conocerte. Porque cuanto más te conoces, más puedes dirigir tu energía con precisión. Ya no desde la necesidad de control, sino desde la claridad del propósito. Ya no desde el miedo a bloquear algo, sino desde el entendimiento de que todo forma parte del viaje. Vamos a detenernos aquí un momento. No para quedarnos en la herida, sino para observarla con nuevos ojos. Para reconocer cuántas veces te exigiste estar bien cuando solo necesitabas ser escuchado. ¿Cuántas veces te obligaste a sonreír cuando tu alma pedía descanso? ¿Cuántas veces convertiste tu camino espiritual en una prisión emocional, en vez de en una liberación? Y no es para culparte, es para liberar esa presión. Porque no necesitas seguir fingiendo luz para ser digno de recibir. No necesitas estar perfecto para estar en conexión. Solo necesitas estar presente, auténtico, humano. Y eso es lo más espiritual que puedes hacer. Eso es lo que abre el canal. Eso es lo que le dice al universo, estoy listo para crear, no desde la imagen que quiero proyectar, sino desde la verdad que ya no puedo seguir ocultando. Porque cuando creas desde ahí, la manifestación no es algo que ocurre afuera. Es algo que brota desde dentro. Y entonces, todo cambia. Ahora que has comenzado a observar ese mito con otros ojos, empieza el proceso más liberador de todos, quitarle poder. Porque durante mucho tiempo creíste que estar triste o sentirte confundido significaba que estabas fallando en tu camino espiritual. Que si te dolía algo, entonces algo estaba mal contigo. Pero ¿y si te dijera que sentir es una de las señales más claras de que estás vivo, presente, despierto? El dolor emocional no es el problema. El problema es que te enseñaron a rechazarlo, a temerlo, a esconderlo debajo de frases como todo está bien cuando en el fondo sabías que no era cierto. Esa desconexión contigo mismo es lo que verdaderamente aleja tu frecuencia de su fuerza creadora. Porque cuando estás triste y lo reconoces, cuando estás cansado y lo aceptas sin vergüenza, cuando estás perdido y lo dices con el corazón abierto, no te estás alejando del universo. Te estás acercando. Te estás sincerando. Y lo que se expresa con sinceridad, se transforma. Lo que se oculta, se estanca. El universo no responde a tu perfección emocional. Responde a tu verdad vibratoria. A esa fuerza interna que se activa cuando decides dejar de huir de ti mismo. Y créeme, cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. No porque la empujes, sino porque dejas de resistirla. Samael Aungüe lo explicaba con claridad. Nada puede ser trascendido si primero no ha sido asumido. No puedes trascender una emoción que no aceptas. No puedes transformar un patrón que niegas. No puedes liberar una parte de ti que todavía estás rechazando. Y mientras sigas creyendo que solo cuando estás bien puedes crear tu realidad, vas a seguir reforzando un sistema de manifestación que excluye la mitad de tu humanidad. ¿Y cómo podrías conectarte con el todo, si estás negando una parte esencial de ti? Esa es la trampa del mito. Te hace creer que ser espiritual es estar iluminado todo el tiempo. Pero no hay luz sin sombra.
No hay expansión sin vacío previo. No hay evolución sin crisis. Así que hoy quiero invitarte a mirar tu incomodidad desde otro lugar. No como algo que hay que eliminar, sino como una señal de que estás en movimiento. ¿Qué pasaría si, la próxima vez que te sientas desconectado, eliges no culparte? ¿Qué pasaría si, en lugar de repetir frases que no sientes, simplemente respiras y dices, esto es lo que hay, y aún así, ¿me elijo? ¿Qué pasaría si reconoces que incluso en tu tristeza, sigues siendo un canal sagrado? Porque lo eres. Incluso cuando lloras. Incluso cuando no entiendes. Incluso cuando todo parece ir en sentido contrario. Tu vibración no se apaga porque sientas dolor. Se apaga cuando finges que no lo sientes. Y aquí está lo más poderoso. Cuando te das permiso de sentir con conciencia, la emoción se convierte en frecuencia. La rabia se vuelve fuego creativo. La tristeza se convierte en agua que limpia. La ansiedad, en aire que pide dirección. Todo puede ser transmutado. Pero primero necesita ser mirado, validado, respirado. Esa es la verdadera alquimia del alma. No una receta mágica. No una fórmula perfecta. Una presencia tan honesta, tan radicalmente viva, que convierte cualquier emoción en energía útil para tu camino. Muchos creen que el universo premia a quienes son fuertes, positivos, invulnerables. Pero la verdad es que el campo responde mejor a quienes son auténticos, coherentes y emocionalmente presentes. Cuando te atreves a decir, estoy roto, pero aún así me abro a recibir, estás creando una vibración más poderosa que cualquier afirmación forzada. Porque ahí hay verdad. Hay entrega. Hay alma. Y el alma es magnética cuando se muestra sin miedo. Así que aquí va el próximo paso. Te invito a hacer algo contigo mismo, en silencio, sin testigos. La próxima vez que sientas que no puedes más, que tu frecuencia está baja, que estás bloqueado, no te obligues a subirla de golpe. No te fuerces a vibrar alto solo porque sientes que deberías. Solo quédate contigo. Cierra los ojos. Respira. Coloca una mano en el pecho y di, esto también forma parte de mí. Y aún así, sigo siendo merecedor de todo lo que deseo. Siente lo que eso provoca. Siente cómo tu campo se calma, cómo tu alma se alinea, cómo tu cuerpo afloja. Porque en ese instante, estás dejando de luchar con tu vibración y empezando a convivir con ella. Estás bajando las armas. Estás creando desde el corazón, no desde la exigencia. Y ese pequeño acto cambia todo. Porque te saca del mito. Te devuelve a ti. Y desde ahí, todo se ordena. Tal vez no lo veas en minutos, ni en horas. Pero lo vas a sentir. Vas a empezar a notar que las señales llegan con más claridad. Que las personas que realmente te nutren aparecen sin que las busques. Que las respuestas que antes te daban vueltas empiezan a tomar forma. Porque tu canal ya no está lleno de tensión por hacerlo bien. Está despejado por haber elegido simplemente ser. Así que si esta parte del video ha resonado contigo, si algo dentro de ti comprendió lo que durante tanto tiempo se negó a escuchar, quiero proponerte un pequeño acto simbólico. Escribe en los comentarios, me permito sentir sin miedo. No para compartirlo con otros, sino para afirmarlo dentro de ti. Porque al declararlo, lo encarnas. Lo haces tuyo. Y desde esa declaración, desde ese permiso vibracional, tu energía se libera. No porque tengas que estar bien todo el tiempo, sino porque ya no temes cuando no lo estás. Y si alguien te vuelve a decir que para manifestar necesitas estar feliz siempre, recuérdalo con firmeza. La verdadera conexión no nace del personaje que finges, sino del alma que decides habitar. Esa alma, completa, cambiante, profunda, es la que crea realidades extraordinarias. Porque no teme vibrar distinto cada día. Solo teme dejar de ser verdadera. Y tú, al elegir sentir con conciencia, al elegir amar tu sombra, al elegir desmontar este mito, estás eligiendo lo más poderoso de todo, ser tú, en todas tus formas, en todos tus estados, en toda tu verdad. Y eso el universo sí que lo escucha. Después de haber desmantelado esa idea limitante de que solo puedes manifestar desde la felicidad constante, el terreno está más limpio.
Has liberado presión. Has soltado la culpa. Y lo más importante, has comenzado a abrazarte desde una verdad más amplia, más humana y por eso, también más poderosa. Ahora es momento de unirlo todo, de integrar las piezas que fuimos despertando a lo largo del camino. Y para eso, necesitas una herramienta que no solo sea práctica, sino viva. Algo que puedas usar cada día, que te recuerde quién eres cuando lo olvidas, que actúe como una brújula cuando el ruido te desconecta. Esa herramienta existe. No es compleja. No es secreta. Es un proceso en 5 pasos que activa el diálogo consciente con el universo y lo convierte en una práctica diaria. No como un ritual vacío, sino como una frecuencia sostenida. Este método no lo enseñó exactamente con estos nombres Samael Aungwie, pero nace del espíritu de su enseñanza, que el verbo, la intención, la presencia y la transmutación no son conceptos abstractos, sino tecnologías internas al alcance de cualquiera que desee usarlas con compromiso real. Hoy vamos a llamarla la ruta del verbo creador. Este método funciona porque no exige perfección, solo presencia. Y al igual que una melodía bien afinada, cada paso conecta con el siguiente para producir un estado de alineación integral. Mente, emoción, cuerpo y energía vibrando en una misma dirección. Cuando lo practicas, no estás atrayendo algo externo a ti. Estás recordando que todo ya vive dentro, esperando activarse. Así que te invito a dejarte guiar paso a paso. No solo para entenderlo, sino para sentirlo, para hacerlo tuyo. Paso 1. Claridad emocional antes de emitir palabra. No puedes emitir una frecuencia clara si estás nublado internamente. Este paso consiste en darte unos minutos al despertar para observar tu estado emocional sin juicio. ¿Qué sientes hoy? ¿Dónde está tu energía? ¿Hay cansancio, ansiedad, motivación, nostalgia? Solo obsérvalo. No se trata de cambiarlo de inmediato, sino de reconocerlo. Porque la claridad no es estar bien. Es saber con honestidad desde donde estás partiendo. Y eso, por sí solo, ya te alinea. La mayoría de las personas viven su día reaccionando desde un estado que no han detectado. Tú, al reconocer el tuyo, comienzas a dirigirlo. Paso 2. Elección de la palabra semilla del día. Aquí eliges una sola palabra que represente la vibración que deseas cultivar. No lo que te falta, lo que quieres expandir. Amor, dirección, presencia, libertad, confianza. Esa palabra será tu ancla vibracional del día. La puedes escribir en un papel, repetirla mentalmente al caminar, susurrarla al exhalar. No importa la forma. Lo importante es que al elegirla, le das dirección a tu energía. No te conviertes en esclavo de las emociones fluctuantes. Las reconoces, y luego eliges desde la conciencia quién quieres ser hoy. Paso 3. Visualización en presente con cuerpo involucrado. Toma de 3 a 5 minutos. No es solo imaginar algo. Es crear una escena emocionalmente cargada, en la que tú ya estás viviendo la frecuencia de tu palabra semilla. Si tu palabra es claridad, imagínate resolviendo una situación con firmeza y paz. Si es confianza, visualízate hablando desde el pecho abierto, moviéndote con seguridad, tomando decisiones sin miedo. Lo importante es que sientas la imagen, que no te quedes en lo mental, que lo vivas como si ya estuviera sucediendo. Porque para tu campo energético, si la emoción es real, la escena también lo es. Paso 4. Emisión vibratoria del verbo con respiración consciente. Ahora es cuando usas tu voz, o tu intención interna, para emitir esa palabra semilla desde el centro del pecho. Mientras exhalas, di en voz baja o en silencio esa palabra, y siente cómo vibra desde dentro. Hazlo al menos 3 veces. Puedes llevar la mano al corazón o visualizar cómo esa vibración se expande hacia tu alrededor como ondas en el agua. Esto no es una repetición vacía. Es una emisión real, cargada con tu presencia, tu imagen emocional y tu intención dirigida. Aquí estás hablando con el universo. No como súplica, como frecuencia creadora. Paso 5. Acción coherente durante el día. Este es el paso más olvidado por quienes se quedan atrapados en lo mental. La energía que has movido necesita tierra.
necesita manifestarse en acciones, aunque sean pequeñas. Si tu palabra es valor, haz hoy algo que normalmente evitarías. Si es orden, limpia un rincón de tu casa. Si es gratitud, haz una llamada que has estado posponiendo. Cada acción concreta refuerza la vibración emitida. Y al final del día, no solo habrás sentido algo distinto, lo habrás encarnado. Habrás sido canal activo, no espectador pasivo. Habrás hablado con el universo en el idioma que él realmente entiende, el de tu verdad en movimiento. Este proceso puede tomar 10 minutos en la mañana y 1 o 2 gestos conscientes durante el día. No requiere más tiempo, pero sí requiere honestidad, compromiso, presencia, porque lo que le da poder no es la forma, es tu energía puesta en ella. No necesitas que sea perfecto, solo necesitas practicarlo. Cada día, cada vez que lo hagas, tu frecuencia será más estable, más limpia, más coherente. Y entonces, el campo empezará a responder distinto, porque tú estás vibrando distinto. Muchas personas buscan rituales complejos, prácticas llenas de pasos, alineaciones con fechas especiales, lunas y portales. Y está bien si eso te inspira. Pero la verdadera magia no depende de lo externo. Depende de ti. De cómo decides empezar tu día. De cómo eliges vibrar en medio del caos. De si sostienes o no tu palabra, incluso cuando las cosas afuera no te lo ponen fácil. Eso es poder real. Y lo mejor es que está disponible para ti ahora. Aquí. Sin necesidad de condiciones ideales. Todo lo que el universo necesita de ti para abrir sus canales, es que te conviertas en canal. Y eso lo haces cuando ordenas tu vibración, alineas tu intención, activas tu palabra, proyectas desde el cuerpo y accionas desde la coherencia. Esa es la ruta. No perfecta, pero profunda. No mágica en apariencia, pero absolutamente transformadora en esencia. Y tú, ya la estás recorriendo. Ahora que conoces los 5 pasos de la ruta del verbo creador, es momento de comenzar a sentir sus efectos desde adentro. No como una técnica más, no como un ejercicio de moda espiritual, sino como una forma honesta de vivir cada día con dirección. Porque la magia de este proceso no está en su complejidad, está en su constancia. En cómo poco a poco, casi sin darte cuenta, vas cambiando tu forma de relacionarte contigo, con tu energía, con tus decisiones y con la realidad que estás construyendo. Algo poderoso ocurre cuando practicas esta herramienta varios días seguidos. Al principio puede parecerte sutil, como una pequeña brisa. Pero con el tiempo, esa brisa se convierte en viento. Empiezas a notar que ya no reaccionas igual. Que en lugar de ir por impulso, haces pausas más conscientes. Que cuando algo te molesta, te das espacio para sentirlo sin reprimirlo, pero también sin quedarte atascado. Porque ahora sabes que todo lo que pasa dentro de ti puede ser canalizado hacia una vibración más alta si eliges hacerlo desde la coherencia. No desde la obligación, desde la claridad. Samael Aungwie enseñaba que toda verdadera práctica espiritual debía conducir a una transformación del instante. No bastaba con meditar horas si al abrir los ojos seguías actuando como antes. El verbo, decía él, debía pasar por el cuerpo, por la emoción y por la voluntad. Solo así tenía sentido. Y eso es precisamente lo que esta herramienta te permite, convertir lo invisible en acción concreta. Traducir tu vibración en una dirección. Dejar de vivir en el algún día y comenzar a vibrar desde el ya soy. Cuando haces esto día tras día, sin importar lo que pase afuera, empiezas a emitir una señal completamente nueva al campo energético. Esa señal ya no es de ansiedad, ni de carencia, ni de urgencia. Es una señal de dirección, de coherencia, de propósito vibracional. Y como el universo responde a lo que emites, todo en tu entorno comienza a ajustarse. Algunas cosas se irán, otras llegarán. Y todo lo que se mueva será una consecuencia natural de tu nuevo orden interno. Muchos preguntan, ¿cuánto tiempo debo hacer esto para ver resultados? Y la respuesta es simple, hasta que te conviertas en la persona que ya no necesita preguntarlo. No porque te resignaste, sino porque lo integraste tanto que ya no lo haces para que funcione.
Lo haces porque lo sientes como parte de tu verdad. Lo haces porque te conecta, porque te recuerda, porque te ancla. Cuando eso pasa, los resultados llegan, no como premios, como reflejos, no como milagros repentinos, como consecuencias naturales de una vibración que ya no se rompe. Y lo más hermoso es que no necesitas estar en silencio absoluto para hacerlo. No necesitas un lugar perfecto, ni condiciones externas especiales. Puedes practicar esta herramienta mientras cocinas, mientras caminas, mientras te duchas, incluso en medio del caos. Porque lo importante no es el escenario. Lo importante eres tú, tu intención, tu conciencia, tu decisión de hablar con el universo desde tu vibración, no desde tus palabras huecas. Es muy probable que en los primeros días te olvides de practicarla, o que lo hagas a medias, o que sientas que no pasa nada. Está bien. No te juzgues. No lo conviertas en otra meta que alcanzar. Recuerda que esto no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo real. Aunque sea por 1 minuto al día. Ese minuto puede cambiar tu frecuencia más que 1 hora de esfuerzo. Porque cuando tu intención es limpia, el universo no necesita que hagas mucho. Solo necesita que seas verdad. Y esa verdad, esa alineación, se vuelve tu brújula. Ya no tomas decisiones desde la duda o desde la necesidad de aprobación. Las tomas desde tu palabra semilla, desde tu estado vibracional. Y eso genera algo muy poderoso, dirección emocional. Ya no estás saltando de emoción en emoción como una hoja al viento. Estás caminando con paso firme, aunque el camino sea incierto. Estás recordando que tú no estás aquí para esperar señales. Estás aquí para convertirte en la señal. Para vibrar tan claro que todo lo que no esté alineado contigo se ordene por sí solo. Así que si esta herramienta ha resonado contigo, si sientes que puede ser tu punto de reinicio, tu sistema operativo diario, tu práctica íntima con lo invisible, entonces te invito a declararlo. Porque cuando declaras, activas. Cuando compartes desde el alma, anclas esa vibración en tu campo. Escribe en los comentarios: activo mi ruta del verbo creador si vas a comenzar este camino con compromiso verdadero. No lo escribas por inercia. Hazlo como un pacto, como un mensaje a tu energía, como un recordatorio para tu futuro yo. Ese que va a mirar atrás y va a decir: todo cambió desde que dejé de buscar afuera y comencé a vibrar desde adentro. Porque eso es exactamente lo que estás haciendo ahora. No estás repitiendo una técnica. Estás reorganizando tu frecuencia. Estás tomando el timón. Estás dejando de vivir en reacción para comenzar a vivir en creación. Y desde aquí, todo se siente distinto. Porque ya no necesitas correr. Solo sostener tu palabra. Ya no necesitas saber cómo se dará todo. Solo seguir vibrando desde tu elección. Ya no necesitas que el mundo te confirme nada. Tú ya lo sentiste. Ya lo activaste. Ya lo hiciste real. Y eso, por sí solo, es el inicio de una realidad completamente nueva. Porque esta vez, no la estás imaginando. La estás encarnando. Día a día. Palabra a palabra. Vibración a vibración. Y el universo ya está respondiendo. Hay un momento en todo proceso profundo en el que dejas de buscar respuestas y comienzas a reconocer que ya las llevas dentro. Ese instante no siempre llega con fuegos artificiales, ni con revelaciones místicas. A veces, llega en el silencio de una madrugada, cuando todo parece igual por fuera, pero tú sabes que algo ya no es lo mismo. Porque ya no reaccionas como antes. Ya no te cuentas las mismas historias. Ya no necesitas validación externa para creer en tu poder. Y ese momento, aunque sea invisible para el mundo, es tu verdadera victoria espiritual. Porque es ahí donde se consolida todo lo que has practicado. Es ahí donde el alma se posiciona como tu verdadero guía. Este acto es la resolución no de un cuento, sino de un proceso vibracional que tú mismo has iniciado desde el momento en que decidiste conectar contigo. Y aunque hemos recorrido herramientas, visualizaciones, reflexiones y mitos desmontados, lo más valioso no es lo que has aprendido, sino lo que has recordado. Porque nada de esto es nuevo para tu alma.
Lo que ocurre ahora es que tu conciencia se ha alineado lo suficiente como para permitir que esa sabiduría vuelva a subir a la superficie. Ya no como teoría, como certeza vivida. Cuando entiendes que no necesitas controlar todos los detalles de tu realidad para influir en ella, te liberas. Porque por fin comprendes que tu mayor poder no está en lo que haces compulsivamente, sino en lo que eres vibracionalmente. Todo lo que se manifestó en tu vida hasta hoy, lo bueno, lo incómodo, lo estancado, lo inesperado, no fue castigo ni azar. Fue un espejo fiel de tu frecuencia predominante, de tus creencias más arraigadas, de tus emociones sostenidas por más tiempo. Y esa comprensión no tiene que doler. Tiene que empoderarte. Porque si lo creaste desde la inconsciencia, ahora puedes crear desde la conciencia. Ya no como quien improvisa, sino como quien dirige su energía con intención y presencia. Aquí ocurre algo sutil pero transformador. Dejas de ser víctima de las circunstancias. Ya no dices, esto me está pasando a mí. Comienzas a decir, esto está respondiendo a lo que yo estoy sosteniendo. Y esa frase cambia todo. Porque cuando tomas posesión vibracional de tu realidad, ya no esperas milagros externos. Te conviertes en canal de milagros internos que se manifiestan naturalmente en el entorno. Dejas de pedir señales desesperadamente, porque tú te vuelves la señal. Caminar con esa conciencia no significa que todo será perfecto. Significa que, pase lo que pase, tú sabrás cómo sostenerte, cómo observar sin juicio, cómo reajustar tu frecuencia sin entrar en drama, cómo volver a tu centro sin que nadie tenga que rescatarte. Y eso es libertad. No la libertad que te venden como ausencia de problemas. La verdadera libertad, saber que nada externo puede definir tu estado interno a menos que tú lo permitas. Y si hay algo que Samael Aungwie nos dejó como legado es esta verdad. El ser humano no está aquí para repetir lo que le ocurre, sino para despertar a la capacidad de crear lo que vibra. Esa es la gran diferencia entre vivir y simplemente sobrevivir. El que sobrevive, reacciona. El que vive conscientemente, transforma. Este punto del camino te invita a asumir esa transformación. No como una meta ideal, sino como un estilo de vida. Ya no se trata de repetir lo aprendido solo cuando estás inspirado. Se trata de practicarlo cuando más lo necesitas. Cuando tu energía tambalea. Cuando la mente se llena de ruido. Cuando parece que nada avanza. Ahí es donde se forja tu frecuencia maestra. Porque ahí es donde eliges sostener tu palabra, incluso cuando tu entorno no la refleja aún. Ahí es donde eliges confiar, no porque tengas pruebas, sino porque sientes tu energía ordenada. Ahí es donde dejas de pedir certezas y comienzas a emitirlas. Y no hay nada más poderoso que una persona que ya no negocia con su vibración. Una persona que ha dejado de mendigar amor, reconocimiento o validación, porque ha entendido que todo lo que necesita comienza adentro. No en la mente, en el campo, en el alma. Y que desde ahí, todo lo demás llega como consecuencia. Nunca como condición. Quizá hoy te des cuenta de que llevas años queriendo crear una vida diferente, sin darte cuenta de que primero necesitabas convertirte tú en alguien diferente. No diferente en esencia, diferente en frecuencia. Y eso ya está ocurriendo. No es algo que viene después de terminar este video. Es algo que ya empezó desde el momento en que dejaste de ver tu dolor como obstáculo y comenzaste a usarlo como portal. Ahora sabes que hablar con el universo no es una técnica, ni una fórmula secreta. Es una manera de estar, de habitar el mundo con conciencia, de emitir con claridad, de reconocer cuando estás alineado y cuando no, y elegir regresar. Porque regresar a ti ya no es un acto de emergencia. Es tu práctica sagrada. Y cuanto más lo haces, más se ordena tu campo. Más responde el entorno. Más claridad encuentras sin buscarla. No necesitas ser perfecto para manifestar. Solo necesitas estar comprometido con tu vibración. No necesitas estar feliz todo el tiempo. Solo necesitas estar presente con lo que hay, y desde ahí elegir tu dirección. No necesitas tenerlo todo resuelto. Solo necesitas sentir tu energía moverse en coherencia, aunque el mundo externo todavía no lo refleje. Porque lo que transforma no es lo que pasa afuera.
Lo que transforma es lo que eliges vibrar mientras eso sucede. Y tú ya estás eligiendo distinto. Lo sientes en tu cuerpo. Lo notas en tu mente. Lo percibes en las pequeñas cosas, en cómo hablas contigo, en cómo caminas, en cómo respiras. Ese es el inicio de tu nueva realidad. No un cambio repentino. Una vibración sostenida. Una frecuencia estable. Un nuevo punto de partida que ya no se basa en la necesidad, sino en la certeza. Y cuando vives desde la certeza vibracional, el universo deja de ser una promesa y se convierte en una respuesta. Cuando empiezas a vivir desde esa certeza vibracional, no necesitas pruebas constantes de que estás en el camino correcto, porque la paz interior se vuelve tu mayor evidencia. Ya no te preguntas si el universo te escucha, porque lo sientes en cada sincronía, en cada encuentro, en cada momento en que tu intuición se activa sin razón aparente y resulta tener razón. Lo ves en cómo las respuestas llegan sin que las busques, en cómo las personas adecuadas se acercan, en cómo las oportunidades aparecen justo cuando dejas de forzarlas. Porque tú has cambiado. Tu frecuencia ya no depende del exterior. Y eso hace que el exterior comience a reflejar lo que tú ya eres. Esta resolución no es un final, es un renacer. Es la apertura de un nuevo ciclo en el que ya no estás repitiendo patrones, sino reescribiéndolos. Ya no estás reaccionando desde el pasado, sino proyectando desde el presente. Has comprendido que la espiritualidad no es un refugio para escapar del mundo, sino una práctica para transformarlo desde adentro. Y esa transformación comienza por ti, por cómo te levantas, por cómo te hablas, por cómo eliges tu vibración incluso en los días donde todo parece ir al revés. Ese es el verdadero poder, la capacidad de sostener tu centro en medio del caos. Samael Aung Weor enseñó que el verdadero iniciado no es el que huye del mundo para meditar en la montaña, sino el que aprende a meditar mientras lo atraviesa. El que vibra con claridad mientras vive con humanidad. El que no teme sentir, caer, equivocarse, porque sabe regresar. Porque su frecuencia no es un estado ocasional. Es una brújula interior. Y tú, si has llegado hasta aquí, ya estás caminando con esa brújula encendida. Recuerda esto, cuando tu campo está alineado, no tienes que gritarle al universo para que te escuche. Tu vibración habla más fuerte que cualquier palabra. Y si alguna vez sientes que te estás desconectando, si todo se nubla otra vez, si vuelves al ruido, solo regresa. Respira. Elige tu palabra semilla. Visualiza tu estado. Exhala con intención. Habla desde el pecho. Y acciona, aunque sea en lo más pequeño, desde tu verdad. Eso es suficiente. Eso es poderoso. Eso es sagrado. Y ahora, antes de cerrar, me gustaría proponerte una última acción que resume toda esta experiencia. Comparte en los comentarios la palabra clave universo si sentiste que este video movió algo dentro de ti. Si quieres que te salude en el próximo episodio, deja esa frase. Porque quienes se atreven a declarar desde el alma, merecen ser vistos, leídos, honrados. Este espacio también es tuyo. Y si estás vibrando conmigo, quiero saberlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale me gusta. No por compromiso. Hazlo si sientes que este tipo de contenido te ayuda a recordar tu poder, a mantener tu energía alineada, a crear una comunidad vibracional que camine contigo. Cada vez que te sumas, estás diciendo, sí, quiero seguir creciendo. Sí, quiero más de esto. Sí, estoy listo para seguir profundizando. Gracias por haber llegado hasta aquí, por abrir tu corazón, por permitir que este momento sea más que un video, sea un portal de cambio. Recuerda, el universo no te responde cuando estás listo en apariencia. Te responde cuando estás alineado en frecuencia. Y tú, después de este camino, ya lo estás. Ya no estás esperando el cambio. Ya lo estás siendo. Nos vemos pronto, alma vibrante. Y hasta entonces, sigue siendo tu verdad, porque tu verdad ya es creación.